Avui és el segon dia d'aquesta jornada. Suposo que molts hi vau ser i per tant ja sabeu el pa que hi donen. Ahir, per fer una mica de memòria, vam veure amb la Dolors el camí fet fins ara per donar visibilitat al patronato. Vam veure també com es havia iniciat la lluita contra l'oblit i contra la impunitat. Ens van explicar també el naixement de l'Associació contra l'Oblit. Ens van explicar a la Neus com eren les institucions que tècnicament protegien la infància durant el franquisme. No, tècnicament no, teòricament volia dir. On estaven situades, es va parlar de la necessitat de tenir un mapa d'aquestes institucions, quines congregacions, quines empreses hi col·laboraven, quines són també des del dret, se'ns va explicar, les vies obertes i les vies per obrir per defensar la memòria democràtica i la reparació, des del dret, des de la lluita política, des de la societat civil. I avui tenim dues taules força diferents de les d'ahir. A la segona part, que ja us en parlarà la Marina Freixa, serà una part testimonial, una part amb un contingut de vivència i d'emoció molt potent, però ja us en parlaran. En aquesta primera taula tenim dues ponents. D'una banda, la Pilar Iglesias Aparicio, que és aquella senyora que està asseguda darrere la pantalla. Ella és doctora en filologia anglesa, és educadora feminista, és investigadora independent, és autora de diversos llibres sobre el tema que ens ocupa, polítiques de repressió i què més? I punició de les mujeres, això mateix. Les lavanderies de la Magdalena, d'Irlanda, molts de vosaltres, ahir en Pep ens ho posava una mica a la pantalla, molts de vosaltres també heu vist aquesta pel·lícula de l'any 2002, etc. Explica ella que d'establiments semblants a aquest patronato de protecció a la mujer n'hi havia a molts països, no només n'hi havia a Espanya, i també va quedar clar que aquí a Espanya el franquisme el que va fer va ser recuperar i endurir uns establiments que ja existien. Però el cas d'Irlanda, que és el cas que ha estudiat més intensament la Pilar, ens pot il·lustrar tant. Ja sabeu que Irlanda era un país tant o més catòlic que Espanya. Ens pot il·lustrar tant per veure com eren aquestes institucions i les malvestats que feien també a Irlanda, però també, i molt sobretot, de com s'ha fet un esforç oficial i per part de la societat civil també d'investigació i reparació. De manera que la Pilar ens explicarà què en sabem del procés aquest que s'ha fet a Irlanda i què en podem aprendre sobretot. I ja posats presento a l'Anna també, i així ja elles ho faran seguit. L'Anna Miñarro és psicòloga clínica i psicoanalista, ha acompanyat supervivents i represaliats de la Guerra Civil Espanyola, del franquisme i la transició, ha col·laborat en el pla de fosses del govern, col·labora encara, m'ha dit, en el pla de fosses del govern de les Illes Balears i en diversos documentals, i ha publicat també moltes coses, per exemple, trauma i transmissió, efectes de la guerra del 36, la postguerra, la dictadura i la transició en la subjectivitat dels ciutadans, i ella es fixarà en la violència exercida contra les dones i exercida també no només per les institucions i per la policia, sinó des de la medicina i des de la psiquiatria. I les conseqüències de tota mena, físiques, psíquiques, d'aquesta violència contra les víctimes i que encara, a moltes d'elles encara ho arrosseguen. De manera que moltes gràcies i de part vostra ja sabeu que després tindrem 15-20 minuts per dialogar amb l'Anna i amb la Pilar. Com que diran coses molt interessants, segur que també hi haurà moltes coses de part vostra a dir. De manera que, Pilar, quan vulguis. Pues muchas gracias. Disculpad, entiendo catalán, pero no lo puedo hablar, así que me expresaré en castellano. Muchas gracias por la invitación, fundamentalmente a María Forns y María Teresa, que han sido las que la formularon en primer lugar. Comenzamos con esta imagen, que es una exposición, una de las muchas exposiciones artísticas que se han hecho en Irlanda, precisamente como difusión y denuncia. Ahí tenemos esas sábanas blancas tendidas. Quiero decir una cosa claramente, ahí tenéis mi correo electrónico,
y mi página de Academia Edu, donde hay bastantes materiales de este tema y de otros, de descarga gratuita. Cualquiera que quiera tener la presentación o cualquier otro material o bibliografía amplísima, se puede poner en contacto, me ponéis un WhatsApp o un correo electrónico y os lo envío todo. Por tanto, tampoco os preocupéis mucho. La insistencia en pasar la presentación es porque vais a ver enlaces, imágenes, pero está a disposición de todo el mundo y os lo puedo enviar sin ningún problema. Dicho esto, fijaros que aquí hablamos represión institucional de las mujeres en Irlanda y en España, pero no nos vamos a quedar únicamente en Irlanda y en España, porque esta represión de las mujeres se extiende mucho más en el tiempo que el marco del franquismo y del espacio que el marco del Estado español. Bueno, pues yo hablo aquí de instituciones de represión. Si observáis un poco las imágenes, vemos que tienen una serie de cuestiones en común. Algunas de ellas son de Irlanda. Esa imagen en blanco y negro que veis rectangular en el medio son centros del Buen Pastor, de las Hermanas del Buen Pastor en Francia. Esa imagen marrón de la derecha en Andalucía se reconocería fácilmente porque fue un beaterio, una casa de recogidas en la ciudad de Granada, y algunas son fotos hechas muy recientemente, como la que se puede ver de Baeza o de las adoratrices de Málaga. Y veis unos elementos de encierro, de rejas, de muros y también de oscuridad y de elementos religiosos. Hablamos de unas instituciones que se extienden, podemos irnos por lo menos a finales del siglo XVI y meternos muy avanzado el siglo XX, y que van a recibir distintos nombres. Las vamos a encontrar en distintas épocas y países, como he dicho, con casas de recogidas, recogimientos, beaterios de Santa María Egipcíaca, casas de arrepentidas, casas de la Magdalena, asilos de la Magdalena, refugios de la Magdalena, lavanderías de la Magdalena, casas de madres y bebés, o incluso penitenciarías femeninas sin ser específicamente prisiones. Pero van a tener unas características comunes. Vamos a ver un poquito más de esos antecedentes históricos. Si nos vamos, diríamos, un poco al mundo hispano, vamos a encontrarnos con esas casas de recogida, recogimientos o casas de arrepentidas. Y fundamentalmente se van a extender desde finales del XVI y se van a extender también por las colonias que dependían del Imperio español y portugués. Esa señora que veis ahí oscurita, la imagen es horrorosa, así que si no la veis muy clara, eso que os ahorráis, se llamaba Sor Magdalena de San Jerónimo, fundó la Casa de Recogidas de Valladolid, con apoyo de los jesuitas, que se consideró modelo en su tiempo. Y además, a principios del siglo XVII, fue quien conceptualizó las galeras o cárceles para mujeres. Entonces ahí tenéis un pequeño extracto, porque ella escribió un pequeño libro y una especie de folletito y se lo mandó al rey haciendo la propuesta de cómo debían ser las galeras. Y si, por ejemplo, una mujer llegaba sola a una ciudad sin marido ni padre, tenía que presentarse rápidamente a las autoridades y que le buscasen amo, es decir, un hombre que entrara a trabajar en su casa, aunque fuera en unas condiciones prácticamente de esclavitud, porque de lo contrario podía ser enviado a las galeras. Así que el antecedente ya podemos encontrarlo, diríamos, en el mundo católico hispano. Nos hemos ido hasta finales del siglo XVI. Por no irnos más atrás, porque hubo instituciones parecidas desde el XIII en Italia. Pero en el mundo anglosajón, es decir, nos vamos a religión anglicana, cristiana, no católica, se empiezan a crear a finales del siglo XVIII pequeños establecimientos, muchas veces creados por una persona filántropa, pero que eran muy pequeñitos. Insisto en esta diferencia porque de aquí se van a derivar, por ejemplo, las lavanderías
panaderías de la Magdalena en Irlanda, pero que luego se van a convertir en enormes establecimientos. Y quiero que tengamos muy en cuenta una cosa. Tenemos situaciones en que estamos siempre, a lo largo de estos siglos, en un marco patriarcal, androcéntrico, donde las mujeres por principio valemos poco, por decir algo, por no decir que valemos nada, donde no hay ningún concepto de derechos, donde una mujer tiene que estar siempre en una situación de dependencia de un hombre, donde no existe nada de lo que podríamos denominar actualmente un estado de bienestar, con lo cual y hay una brutal desigualdad social. Y estos elementos son claves para que se lleguen a crear determinadas instituciones. Bien, pues bueno, aquí tenéis un poquito más especificado esas instituciones de las que hablaba antes del mundo anglosajón. Y fijaros que hay algún ejemplo de Londres, en el barrio de Whitechapel, se creó una de las primeras, finales del 18, otra en Dublín, pero también las vamos encontrando por otras ciudades. Vamos a ver, vamos a llegar a mitad del siglo XIX y he querido meter esta diapositiva para tener aquí presentes a una serie de órdenes religiosas que fueron clave para regentar estos centros. Y vais a ver que tenemos dos que nacen en Irlanda, otras dos que nacen en Francia. Son las Hermanas del Buen Pastor, pero en el siglo anterior habían nacido las Hermanas de la Caridad del Refugio. En 1835, una de ellas, Eufrasia Pelletier o María de Santa Eufrasia Pelletier, se desvincula de alguna manera o crea una rama independiente. Las Hermanas del Buen Pastor tienen una importancia tremenda porque se extienden por muchos países del mundo, porque conceptualizan la pedagogía correccional, que ahora diré que se aplicaba y que sabéis, algunas que estáis aquí, que desgraciadamente e injustamente se os aplicó, y porque actualmente tienen estatus de consejeras, diríamos, de consultoras en Naciones Unidas para temas de igualdad y de las mujeres. Por eso insisto en las Hermanas del Buen Pastor. Pero también en España ahí veis mencionadas a adoratrices y oblatas, y que por supuesto fueron las órdenes religiosas que regentaron un mayor número de centros del Patronato de Protección a la Mujer, pero no las únicas, porque era un larguísimo etcétera. Y he querido incluir también las Hijas de la Cruz de Lieja, de Bélgica, porque es una orden mucho menos conocida, pero que regentó centros donde aplicaban la misma pedagogía correccional. Bien, ¿qué tenían de particular estas órdenes religiosas? Pues que a los 3 votos unían un cuarto voto, que era el de atención a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres. Y van a regentar todos estos centros. ¿Qué he hecho? Elegir algunas imágenes para que veáis cómo estaban presentes en muchos países. No nos podemos detener en todos, pero quiero romper también esa idea de que es solo el territorio español y Irlanda. No, mucho más, lo cual no lo mejora, sino lo empeora. Y bueno, pues aquí podemos hacer una referencia a Escocia o a Canadá, por ejemplo. Por cierto, esa imagen es de un centro regido por el Buen Pastor, o Australia, otro centro regido también por las Hermanas del Buen Pastor. Una buena noticia es que, por ejemplo, Australia, Canadá han establecido comisiones de investigación y esquemas de reparación. Nunca serán suficientes, pero la sociedad civil ha conseguido que se avance en ello. Claro, podemos mirar a países, no sé, sí, se ve bien ahí, es que yo lo veo. Por ejemplo, los Países Bajos, pero los Países Bajos, estoy hablando entre los años 50 y los años 70. Hay supervivientes en los Países Bajos que se han organizado muy recientemente y la mala noticia es que intentaron ir por vía judicial y perdieron la demanda. Por lo tanto, también un aviso, ese no es el camino. Pero ahí tenéis, por ejemplo, uno de los enlaces para acceder a documentación sobre este tema. Pero nos vamos a Francia, la misma época, también entre años 50 y años 70. Y aquí nos encontramos con que se han organizado supervivientes también muy recientemente, y seguramente esto tiene mucho que ver con todo lo que nos hablará Ana, como tiene que pasar tiempo para que se pueda de alguna manera trabajar todo ese trauma y socialmente se den
las circunstancias. A veces son hijas o nietas las que recogen la voz y reivindican. Bien, pues aquí tenéis también enlaces, algunos de los materiales y, por ejemplo, se ha publicado un libro muy interesante a finales, en diciembre del año pasado, que hace una historia de las Hermanas del Buen Pastor en Francia. Cualquiera que quiera trabajar sobre esto lo recomiendo. Pero nos podemos ir a otro caso, a Dinamarca. Ahí tenéis arriba una foto de una especie de casitas muy monas y mujeres que son realmente supervivientes, pero abajo tenéis una película que estaba disponible en Filmin, no sé si seguirá, la traducción en castellano es Rebeldes, y tenéis también una serie de enlaces. El caso de Dinamarca es un tanto peculiar. En la isla de Sprogo, por lo tanto mayor aislamiento, una isla, se llevan a mujeres con un doble estigma. Por ser ninfómanas, es decir, castigo siempre dirigido a la sexualidad de las mujeres, y por ser débiles mentales. Y está también en funcionamiento entre los años 20 y los años 60 del siglo XX. Daros cuenta que hay unas características en todas estas instituciones que vengo mencionando del siglo XVI, ahora en diferentes países. Se va a ir a detener, a encerrar a muchachas entre 16 años y la mayoría de edad, que no han cometido ningún delito tipificado, que no pasan por ningún tipo de juicio, como también insistió ayer Dolors, por tanto no hay una sentencia, por tanto la indefensión es extrema porque no saben siquiera el tiempo que van a estar detenidas y es por cuestiones relacionadas con la moral sexual que no afectan a los varones. Por tanto, el sesgo de género, la violencia de género y la violencia institucional son clarísimas, pero además se suele dar también un sesgo de clase en muchos casos. Entonces vamos sumando violencias, vamos sumando violaciones de derechos humanos. Seguimos sumando países. Encontramos instituciones parecidas en Bélgica, ahí os he puesto la crucecita de estas hermanas de Lieja, o en Suiza, esta referencia me la pasó hace muy poco Consuelo García del CID, y en este caso es otro crimen que va paralelo, que es el crimen de discriminación y de sanción de las madres solteras, arrancándoles, robándoles a sus hijos, que por supuesto se daba en el Patronato de Protección a la Mujer, en las casas de madres y bebés de Irlanda, que mencionaré a continuación, y se ha dado en Suiza, en Inglaterra, en Canadá. En Canadá, en 2018, estaba saliendo el informe pidiendo perdón con el título La vergüenza es nuestra. El Estado asumía que la vergüenza de haber hecho eso era suya. Y voy a hacer la referencia a otras instituciones parecidas, las SICSAS, esta especie de escuelas en Guinea, cuando estaba bajo dominio, porque veis también el factor de colonialismo, cómo se cruza con frecuencia en estos casos, estas escuelas para ir a hacerlas buenas esposas. Claro, estas cuestiones no afectan únicamente a las chicas, a las mujeres que son internadas en esta especie de cárceles sin nombre de cárcel, sino que significa que están afectando a toda la población y que se constituyen en una especie de amenaza para todas las mujeres y en una vergüenza, y en este caso, ya quiero irlo diciendo por si luego me queda poco tiempo, una vergüenza en este caso al Estado español, y al decir el Estado estoy abarcando a todas las comunidades, a todos los gobiernos autonómicos, a todas las instituciones, el que tengamos una buena arquitectura legal de igualdad y, sin embargo, no hayamos reparado estos crímenes, incluso crímenes de lesa humanidad y de violación de derechos humanos del pasado. ¿Por qué nos fijamos tanto en Irlanda? Irlanda es indudablemente el paradigma del abuso institucional, fundamentalmente de mujeres y de infancia. En algún momento, en torno a los años 60, un 1% de la población irlandesa estaba recluida en alguno de estos establecimientos de control que no eran cárceles, es decir, orfanatos, reformatorios, escuelas industriales, lavanderías, etc. Pero al mismo tiempo, Irlanda es el paradigma de la acción de la sociedad civil. Y por eso es tan importante, porque nos ayuda a aprender lo que ha estado pasando, lo que ha pasado y lo que sigue pasando permanentemente en Irlanda para avanzar
en el proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en España. No ha venido desde arriba, no ha venido desde los gobiernos, ha venido desde la sociedad civil, combinando perfectamente, como veréis en una imagen final, acción de supervivientes, recogida de testimonios, trabajo académico, divulgación, etcétera, etcétera. ¿Qué había en Irlanda? En Irlanda había dos tipos de centros. Lo que llamamos las lavanderías de la Magdalena, lo que se conocía así, a veces se añade conventos, lavanderías, para no equivocarse, y las casas de madres y bebés para madres solteras. Y tenéis unas fechas. Vamos a ver, ¿existían antes? Sí, las lavanderías de la Magdalena todas se crearon durante el siglo XIX, alguna había empezado a finales del XVIII. ¿Por qué hay que poner una fecha? Porque no se puede hacer incidencia política desde el siglo XVI. No nos podemos ir ahora al gobierno central diciendo, oiga, queremos revisar las casas de recogidas del siglo XVII. Entonces tenemos también que marcar de alguna manera unos periodos. ¿Por qué el 22 en Irlanda? Porque es cuando ya se había constituido lo que entonces se llamaba Estado Libre, República de Irlanda desde 1948, saliendo de otro poder colonial, de otro dominio colonial que había sido el de Gran Bretaña, y se habían quedado los 6 condados del norte formando Irlanda del Norte con todos los conflictos y la violencia que sabemos también a continuación. Bien, pues entonces, ¿a qué fecha se tuvo que ir la sociedad civil cuando quiso establecer, como nosotras nos vamos al franquismo, pero hasta el 85, pues se fueron a 1922? Y a continuación, ¿cuáles son las fechas de cierre? Y puede estremecer un poco. 1996, el cierre de la última lavandería que cierra sus puertas en Dublín. Estamos hablando vísperas del siglo XXI. 1998, la última casa de madres y bebés. Por supuesto, otras habían ido cerrando antes. Fijaros muy bien en esa imagen de las casas de madres y bebés, que después volverá a aparecer. Continuamos. Las lavanderías de la Magdalena. Ayer se exhibieron algunos fotogramas. ¿Por qué cojo esta imagen? La anterior que habéis visto es actualmente la Universidad de Limerick. La foto anterior, que fue, y en el mismo edificio donde estuvo la lavandería de la Magdalena, está la universidad. Este edificio que tenéis aquí adelante es muy importante, y luego volveré a él, y es también un logro de la sociedad civil. Y ahí tenéis el cartel de la película de las Hermanas de la Magdalena, que creo que es un curso acelerado sobre esta forma de tratamiento que se conceptuaba como pedagogía correccional, que incluía esa incomunicación, silencio, castigos físicos, humillaciones permanentes, insultos, estigma, violencia ginecostétrica, etcétera, etcétera, y además adopciones forzadas y arrancamiento de bebés. Pues esto lo trata perfectamente esta película de 2002. Si no la habéis visto, os la aconsejo. Todo ese tipo de tratamiento sucedía dentro de las lavanderías de la Magdalena, exactamente igual que en las casas de corrección del Buen Pastor de otros países o en los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Estás leyendo algo de otro país y dices, es exacto a lo que he escuchado a una superviviente o he leído aquí. Exacto. Ahí he recogido algunas imágenes. Fijaros un poquito en la inferior. Y esto nos da pista de algo que ahora vamos a ver escrito. Fijaros que aparece una niña, aparece una chica que no tiene 16 años y aparece una mujer que evidentemente no es una monja, muy mayor, porque esto se dio, porque está perfectamente documentado que sobre todo las del Buen Pastor tenían una gran tendencia, y también las de la Caridad del Refugio, a que las mujeres quedaran institucionalizadas de por vida y se quedaran una especie, las llamaban las Magdalenas, una especie de monjas de segunda. Pues ahí tenemos una monja de segunda y una niña. Y esa otra escena tan humillante de ser paseadas por la calle en una procesión, cuando todo el mundo podía identificar que eran las Magdalenas, las mujeres caídas.
es otro término eufemístico, que son insultantes, pero que los utilizo porque eran los que utilizaban. Fijaros, os puedo dar datos que no podemos dar ninguna del Patronato de Protección a la Mujer porque aún no los tenemos. Y tenemos datos de aproximadamente 30.000 mujeres, de las 12 lavanderías a las que luego se añadieron otros 14 establecimientos, que las chicas trabajaban en las lavanderías, pero dormían en uno de esos 14 establecimientos, como por ejemplo escuelas industriales para niñas huérfanas o de familias vulnerables. Sabemos que lo llevaron 4 órdenes religiosas y ahí volvemos a tener una foto de ese edificio que me entusiasma tanto en el centro de Dublín. Fijaros, sabemos también lo que hubo, o sea, qué órdenes religiosas y cómo se llamaban las lavanderías y dónde estaban. Tenemos el mapa de las lavanderías, ese mapa por el que se preguntaba ayer. Si os fijáis un poco en las fechas, y esa es la intención, veis que esas lavanderías se habían creado a mitad del siglo XIX, pero habían nacido como esos pequeños establecimientos que os dije antes, a veces con capacidad para 20 chicas, 30 chicas. Hay unos cambios históricos que no me voy a detener, si luego alguien quiere preguntar, porque me extendería mucho, que justifican el que la Iglesia Católica, que había estado también en una situación de subordinación, vamos viendo siempre las cadenas de sistemas de poder, se va haciendo cargo de esos centros en la segunda parte del siglo XIX y se van a transformar en los gigantescos conventos que después conocemos ya como lavanderías de la Magdalena con sus correspondientes escuelas industriales. Y tenéis las fechas en que se fueron cerrando. Tenemos también información sobre las lavanderías de la Magdalena que hubo en Irlanda del Norte. Ahí tenéis una foto que he encontrado por internet de la de Derry, pero la otra foto de la derecha la he hecho yo hace 2 veranos en la ciudad de Belfast. Por cierto, continúan muchos de estos conventos en pie, pero no tienen ni siquiera una placa recordando que fueron lavanderías de la Magdalena. Como sabemos dónde están, podemos ir y fotografiarlo, pero no se han molestado en absoluto en ponerlo. Pero vamos a echar una ojeada a las casas de madres y bebés. Os recomiendo también, si tenéis acceso en Filmin, a ver este documental Untold Secrets. Es de Teresa Lavina, ella es española, pero reside en la zona de Galway, la zona cercana a la terrible casa de madres y bebés de Tuam, en la que ahora aterrizaremos. También tenemos una foto de cuando estaba en pie, esa casa ya como un poco abandonada. Esas casas de madres y bebés de las que ahora veremos algunos datos, y que eran no solamente una tortura para las mujeres, sino que causaban gravísimos daños en esos hijos ilegítimos, que hasta los años 80 se permanece esa categoría de criaturas ilegítimas por haber nacido fuera de un matrimonio y que van a tener una mortandad infantil altísima y además muchas veces, o sea, van a ser arrancados sistemáticamente de las madres, dados en adopción, adopciones ilegales, incluso antes de estar la ley de adopción, llevados por ejemplo, a Estados Unidos deslocalizados porque no querían que los adoptaran familias protestantes en Irlanda, preferían mandarlos a Estados Unidos con familias católicas de origen irlandés o institucionalizados de por vida. Os recomiendo ver este documental. Pues estamos, perfecto, gracias. Ahí tenéis 796, el número de criaturas entre 0 y 2 años tiradas a una fosa séptica. Existen los certificados de defunción, no caigamos en decir los mataban, no los mataban, los dejaban morir. Las condiciones eran para que se murieran, pero no los enterraron. No solamente sucedió en esta, en Tuam, sucedió en otras casas de madres y bebés. El caso de Tuam es de los más escandalosos. Y ahí tenéis los números, 56.000 madres solteras, 57.000 criaturas. Ya os digo, quien quiera, os paso toda la documentación. Además, podéis acceder a ella. ¿Por qué sabemos todo esto? Pues gracias a las comisiones de investigación que se convirtieron en informes oficiales y que ahí están los enlaces y ahí te puedes meter, descargarlos y leértelos, porque ya están para acceso de todo el mundo. Y os pongo los enlaces tanto de los informes de la República de Irlanda como de Irlanda del Norte. Pero es que además ha habido muchos más informes oficiales, no me detengo, y hay una importantísima acción de la sociedad civil. Y mirad, en esos enlaces que tenéis por ahí, hablo de justicia para las Magdalenas, Justice for Magdalene's Research. 3 mujeres, una de ellas ya ha fallecido, pusieron en marcha en 2003, 3,
Creo que éramos más cuando se puso en marcha el grupo de apoyo, alguna más. Bien, pues 3 mujeres llevan desde 2003, se ha ido uniendo, es un ejemplo de todas las piezas del puzzle y consiguieron que el Gobierno tuviera que poner en marcha estas comisiones y continuar el trabajo que vamos a ver representado. Se llevan a cabo proyectos de investigación, además algo muy bonito, colaboración, por ejemplo, entre las 2 universidades principales de la República, que son Trinity College en University College de Dublín y la Universidad de Belfast, Queen's University. Es decir, que esa aparente rivalidad entre la República e Irlanda del Norte, lo que tenemos ahí es gente trabajando por la justicia junta y muchísimos más proyectos en activo actualmente, ¿no? Y los logros, volvemos a esa imagen, ¿por qué me gusta ese edificio? Se ha conseguido que sea un centro de la memoria, que sea un lugar abierto, se está trabajando en el interior, se va a mantener la fachada, no se va a volar, como padre Damián, Marina, que nos han robado ese espacio, Sara siempre alude a ello. Se va a mantener esa fachada, pero dentro va a ser un lugar para que puedan acceder las personas afectadas. Fijaros que puede haber mujeres que han fallecido, pero que es que hay hijos y hijas, a lo mejor muy mayores, que nunca supieron que habían sido criaturas robadas, familiares que fueron afectados y todas las personas que quieran seguir investigando. Y esto se ha conseguido con años, porque se quería especular también con ese terreno. O lo que ha sucedido en Irlanda del Norte, que por ley cualquiera que tenga algún documento que tenga que ver, tiene que ponerlo a disposición. Y ahí tendríamos a las empresas o tendríamos... Y lo acaban de lograr en Irlanda del Norte. Por cierto, Irlanda ya no es un país. Ahora Irlanda es muy laico, muy laico. Es que las cosas han cambiado mucho en Irlanda. Bien, y sobre todo tenemos tenemos monumentos en las calles. Tenemos esta señora, que quiero citarla por su nombre, Catherine Corless, una mujer que tras jubilarse se pone a estudiar historia, es una historiadora local y es la que ha promovido desde 2014 el que se meta mano a las casas de madres y bebés y se llegue a emitir un informe en 2021. Eso que veis ahí es un retrato en homenaje suyo que está en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín y realmente es emocionante. Y aquí tenéis una muestra más de la acción de la sociedad civil reclamando justicia para esas criaturas tiradas a una fosa séptica. Termino con este mosaico. Intento en un mosaico representar lo que se ha hecho en Irlanda, acciones de calle, conferencias, intervenciones, muchas de este tipo, publicaciones de tipo académico, investigaciones periodísticas, productos audiovisuales, películas, memorias de supervivientes que han publicado su propio testimonio y, por supuesto, acciones de incidencia política no solo hacia el Gobierno de la República, sino directamente a organismos de derechos humanos, como veis ahí, por ejemplo, CEDAW o el CAT. Bueno, no he puesto ningún mosaico, pero yo creo que hace un par de años o así, cuando yo añadía un mosaico, decía, nos queda mucho por rellenar. También vamos rellenando mucho el mosaico. Y evidentemente todo esto es para que se haga efectivo y real ese proceso de verdad, justicia y reparación. Y la verdad tiene que llevar justicia epistémica, que quiere decir dar valor a la palabra de las supervivientes y brindar todos los recursos y todos los medios para que todas las supervivientes puedan acceder y puedan encontrar caminos sin que se las revictimice una vez más para hacer ejercer sus derechos. Muchas gracias. Manda en su